Revisión de la prueba. Contribuyente ProPyme, transparente, determina RLI y hasta ahí llega. Luego la RLI se asigna a los propietarios. ¿Ya? Y lógicamente, como no pago impuestos, va sin ningún tipo de crédito. Siguiente. Cuando un contribuyente acogido al régimen de ProPyme transparente determina su RLI, esta debe ser calculada siempre en base a contabilidad completa. ¿Desacuerdo? ¿Por qué? ¿Cómo calculan ellos? Está liberado de llevar contabilidad completa. Calculan en base a ingresos y egresos. De hecho, ellos pueden llevar si quieren contabilidad completa, pero no les sirve de nada porque finalmente a la hora de los que hubo, Tienen que ver sus ingresos. ingresos y egresos van a tener que hacer ajuste a la RLI en base a los ingresos y egresos. El registro de rentas empresariales debe ser llevado por todos los contribuyentes independientes de su régimen tributario. ¿Desacuerdo? ¿Por qué? Porque los 14D8, los 14B1, los 14B2, los 14G no llevan. Solo lleva el 14D3 y el 14A. ¿Hasta ahí cómo está? Bien. Llevan todos para el cielo hasta ahí. Sí. Podría ser hasta en la prueba. Debían haber sido las puras preguntas de la prueba. Número 4. Todos los dividendos o retiros que un contribuyente distribuye implican una disminución de su capital propio, por lo que al momento de determinar su RAI, estos deben reversarse. ¿Cuál es la diferencia entre un dividendo percibido a un dividendo distribuido? Lo entrega la empresa. Profundice. Denle una vuelta a todos. ¿Cuál es la diferencia entre un dividendo percibido y un dividendo distribuido? Percibido y que recibe. Yo recibo. El propietario lo recibe. Distribuido es cuando Y el distribuidor que una empresa. Por favor. Temas del hogar. Oye, ya. Gracias, perdonen. La vida con niños. Ya, ¿en qué nos quedamos? Ya, dividendo percibido es un ingreso en mi balance, ¿cierto? ¿En qué columna está? Columna 8, ingresos. Después la RLI, ¿qué es lo que yo hago? Lo saco, lo deduzco, porque eso ya pagó impuestos en la empresa que me lo manda. ¿Y qué es un ingreso? Dividendo distribuido Una salida. es una salida. ¿Dónde queda? En el balance de 8 columnas. En el 9. Vamos que en el 9. Si son 8 columnas. En el 9. la En el 14. No es muy académico reírse, pero bueno. Rompamos el Riámonos, hielo. no más riámonos. Hay que reírse. Con seguridad. En el 9. ¿Y cómo que dijeron? No, y confirmadísimo. Eso lo voy a dejar para mi anécdota cuando un día mi libro de docencia. ¿Ya fue que No, ¿Cómo registro un dividendo? Cuando yo mando un dividendo. ¿Cómo hago el asiento? Conta 1. No me digan que conta 1, guayán y toda la cuestión, porque ya lo tienen que haber visto más adelante. Ay, Hágame el asiento en la pizarra. triste, profe. Pero ¿cómo uno va a saber hacer ese No, asiento? porque tengo pena. ¿Cómo que tiene pena? No quiero. Por favor, hágame el asiento en la pizarra. Salió un dividendo de la empresa. Ay, Salió una lucas. ¿Cómo lo registro? ¿Cuál es el asiento contable? ¿algo más? ¿Un dividendo?
No sé, pues. Dígame. ¿Qué acumulado? Bien. Ya que iba a poner dividendo banco. Ay, qué suerte. Sí. Viendo raro. Bien. Ya. ¿Quién lo puede hacer de otra manera? ¿Y no es dividendo? Pero ese asiento está bueno. Bien. ¿Pero quién lo puede hacer con otro método? ¿Cuenta ¿Dónde particular está el socio? Pensando en mí. ¿Qué dice? Cuenta particular Cuenta socio. particular socio. Sí, ¿Está mala esa sí? ¿Por qué? Porque ahí no estoy distribuyendo dividendos, estoy distribuyendo derechos sociales. Cuenta particular socio. Pero usted dijo dividendos. Bueno, utilidad. Ya. Anótela ese también en la anécdota. Utilidades, utilidades. Ya. ¿Qué más? ¿Otra forma de hacerlo? ¿Utilidades cuenta particular? ¿Otra forma? Algo a banco. ¿Qué bueno con estos dos entonces? Sí, pero hay otra más. Puede ser dividendo por banco, ¿no? Pero ¿Dividendos estoy pagados? usando Sí, dividendos. ¿cierto? Sí. ¿Y reemplazo qué cosa? Cuenta particular. Pero, independiente de esto, si yo cargo abono, la utilidad acumulada, Cargo, ¿por qué? porque están saliendo. ¿Y un cargo? ¿Segura? Y me van a ver. ¿Cómo Es me va una la cuenta, o sea, perdón, van débito. ¿Cargo? Al debe un cargo. Ese abono ¿Está de acuerdo? Sí, ¿Está de acuerdo? Sí, estamos todos de acuerdo. sí. Quiere hacer la duda. Ya, salen las utilidades acumuladas. ¿Qué está pasando? Estoy disminuyendo El patrimonio. el patrimonio. Estoy disminuyendo el patrimonio. Si yo lo hago de esta manera, estoy disminuyendo el patrimonio. La utilidad. Porque esta cuenta es una cuenta complementaria de esta de acá arriba. Va a ir abajo en el clasificado restándola. Por lo tanto, ¿qué estoy disminuyendo? El Capital. patrimonio. Después, a fin de año, yo calculo mi capital propio. Y esta utilidad ya no está. Ya se fueron. No existen dentro de la empresa. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Tengo que ajustar el RAI, porque parto del capital propio tributario, ¿cierto? ¿Qué le hago? Le resto el capital pagado, le resto el REX, y aquí llego al RAI. Y yo el RAI que traía, que se acuerdan que le hacía, lo reversaba y recalculaba el nuevo, y al nuevo le imputaba los dividendos. Por lo tanto, si yo voy a imputar después los dividendos en mi registro de rentas empresariales, tengo que reponerlos acá, porque si no, no me va a cuadrar. Porque aquí ya salieron y aquí los vuelvo a restar. Por lo tanto, tengo que reponer qué cosa, los dividendos o retiros. Por lo tanto, hay que estar de acuerdo con esta afirmación. Siguiente, número 5. Los contribuyentes acogidos al PROPYME deben verificar su red societaria. Para evaluar si aplica la norma de relación y excede los 120.000 UF de ingresos para poder ejercer el régimen PROPYME. ¿De acuerdo o desacuerdo? Desacuerdo. ¿Por qué? Porque para el régimen PROPYME los contribuyentes no deben exceder dentro de los últimos 3 años un ingreso de 75.000 euros. Muy bien.
Y puedo hacer por una vez hasta 85. Hasta Muy 85 bien. millones. Y ahí tenemos la mitad del puntaje. Falta la otra mitad. Falta la otra mitad. Ahí les di un extra a todos. Segundo requisito, que los propietarios sean afectos a impuestos finales. ¿Sobre? Ah, no, pero estaba solamente hablando del ingreso ahí. Entramos en el otro día. Determinar el capital pro. Ah, ya fuimos ahí. Esto es por acá. Activos. 1.450 millones, 350.000. Bueno, partamos con los inmuebles. ¿Qué voy a hacer con los inmuebles? Voy a restar valores financieros. Tengo el saldo inicial del terreno, 65 millones. Financiero, lo resto. ¿Qué más resto? Tengo que ver el activo fijo neto. Entonces vamos a poner un paréntesis. Vamos a poner propiedad 1. ¿Cuánto valía? 125 millones. 125 millones. Más la depreciación acumulada. ¿Cuánto vale? 68 millones. ¿Y qué más? Corrección monetaria. A ver, financiero. Ah, está financiero. La depreciación La del depreciación ejercicio. de la persona. ¿Y cuánto es la depreciación del ejercicio? 12 millones. Me dicen que deprecia el 10% todos los años. De depreciación. 12. ¿No se mide 500? Sí. Vamos a sumar, ¿qué cosa? El activo fijo tributario. ¿Qué sumo primero? Terreno. 75 millones. ¿Qué hago después? Corrección monetaria. ¿De qué? Muy bien. Corrección monetaria del terreno. ¿Cuánto es? 9.976.000. 9.975.000. ¿Cómo la calculo? Los 75 millones por 13,3% que está acá en la tabla de corrección monetaria. Porque el de todo el año. Después, propiedad. ¿Cuánto vale la propiedad? 98 millones. 98 millones. ¿Y qué le sumo? La corrección monetaria de la propiedad. Ya, 13 millones 034. Le voy a hacer una resta aquí. ¿Qué le voy a restar? La depreciación. La depreciación acumulada. ¿Cuánto vale? 70 millones. 70 millones. ¿Cuánto vale la corrección monetaria de la depreciación acumulada? 9.300.000. 9.310.000. Después, la depreciación del ejercicio. ¿Cómo la calculo? Si me dicen que me faltan 12 años, yo lo que tengo que hacer es propiedad, ¿cierto?
más su corrección monetaria, menos depreciación acumulada, menos la corrección monetaria de la depreciación acumulada, me va a dar el activo fijo neto. Y eso dividido en 12. La suma de esos 4 lo divide en 12. La operación, sí. Estos 4 dividido en 12 y me da la depreciación del año. Con esto tengo los ajustes a nivel de activo fijo. Después, los ajustes a nivel de inversiones. ¿Cuántos serían? Bueno, tengo las inversiones a valor financiero al cierre del ejercicio. Entonces, como es financiero, lo resto, menos valores financieros. Resto, inversiones Santa Clara y comercializadora. Los 57, 400 y 300. ¿Y qué le sumo? Valor tributario. De las inversiones. ¿Cuánto es la Santa Clara? 111. 111. ¿Cuánto es la comercializadora? 65 millones. 75 millones. Más, ¿cuántos son? 186. Y le aplico corrección monetaria a los 186. La CM de las inversiones son 24 millones 738. Pasivos. ¿Cuál es la forma más fácil? Dime las cuentas por pagar, que es el único pasivo exigible. A uno le gustó complicarse. Sumar todo lo otro. Había un puro pasivo exigible. ¿Por qué? Porque la provisión vacaciones es una provisión. ¿Recuerdan? No es aceptado tributariamente. Lo vimos en la clase 1 y la clase 2. La cuenta corriente mercantil. Dijimos que las cuentas corrientes mercantiles no son ni activos ni pasivos. Una vez que yo la liquide, cambia de nombre. No se llama cuenta corriente mercantil. Plan de cuentas. La importancia del plan de cuentas. ¿Se han ganado juicios con eso? El cliente dice, no, si yo la liquidé. ¿Qué es el Código de Comercio? La contabilidad hace fe en contra quien la lleva. ¿Qué les dijo el querido profe Liguín? Eso mismo, ¿cierto? Ya, pues, entonces si la cuenta se llama cuenta corriente mercantil, ¿qué es? Una cuenta corriente mercantil que no es ni activo ni pasivo. Tengo que liquidar. Y cuando yo la liquido, cambia de nombre. Cuenta por cobrar, cuenta por pagar. Y ahí tengo mi pasivo exigible, que me da 285, 350. ¿Cuánto es capital propio tributario? ¿Cuánto suma esto? ¿Alguien lo calculó? Va a sumar. ¿Cuánto suma esto? ¿Ah, cuál? El terreno más la propiedad, menos la pensión, menos eso. Ah, yo estaba sumando. Opa.
109.500 tengo aquí. 169.500, 174.500. 109.500. Sí. 109.500. La operación de acá. Tengo 104, 155, 334. Me dio 119, 342, 6. No, resumen mal. De nuevo. Menos 57. Ahora, 7%. Más Sí, me dio lo mismo. 286 más 24, 58, 90, 110. ¿Qué va a hacer? Aquí tengo el capital efectivo. ¿Esto suma? Hola. Tenemos ácido exigible. 5, 350. El camino al propio tributo. ¿Cuál es la parte más difícil aquí? No, todo bueno. Tienes que acordarse de conta. Tienes que acordarse de conta primero. ¿Ya? Eso es lo más clave. El que entiende conta, entiende tributario. ¿Ya? En lo que es impuesto corporativo, todo lo que es primera categoría. ¿Por qué estoy sacando lo financiero? Porque está bajo otra norma. Tengo que sacárselo. Saco todos los valores financieros. Pero como estoy en el activo, le resto el terreno, le resto el valor de la propiedad. Y estos de acá, los restos, pero esta. Esa depreciación del ejercicio 12.500.000, ¿de dónde sale? Como a mí me dan el saldo inicial, ¿Ya? al principio del periodo, tengo que calcular cuánto es la depreciación al término del periodo. Y cómo determino el monto sobre el cual yo voy a depreciar. El enunciado decía, deprecio el 10% del valor de la propiedad. Pero no 125. El 10%. Y el terreno se ve así. Y el terreno no se deprecia. Ah, verdad. ¿Ven? Conta uno. Después, el tributario, ese va con corrección monetaria. Propiedad, corrección monetaria. La depreciación acumulada con la corrección monetaria de la depreciación acumulada de la corrección monetaria. Después, cuando hago esta operativa, la propiedad a su corrección monetaria menos su depreciación acumulada menos su corrección monetaria, me dijeron en el enunciado al saldo que le queda le faltan 12 años. Entonces esta diferencia dividido en 12 me da
ahí, el valor de la depreciación. Las inversiones era lo más fácil porque da valor financiero, lo saco nomás. Y el valor tributario lo sumo y le aplico corrección monetaria porque es todo el año. Y el pasivo solamente tenía la cuenta por pagar. No tenía ningún otro pasivo exigible. Y ahí lo podían determinar. Pero Burgos dijo que era un regalo. No sé. Yo creo que la mitad sí. 2/3 sí. Esto y esto estaba fácil. El pasivo sí. Sí. Pero la parte de allá. ¿Y las inversiones? Ahí lo enredamos, profe, que Pero les no mantengo venía ejercicio los resuelto. PPT, pues no venían los Yo en la PPT, parte los de la- PPT. En el ejercicio de la PPT venía uno de inversiones. Sí. Le saco el valor financiero y le aplico el tributario, que solamente es corrección monetaria más específica. Este es el certamen 1, ¿ya? Ya les subo el trabajo que les prometí en la mañana y concentrémonos ahora en el certamen 2, que ese sí que es con apuntes. Sí. ¿Ya? Y en las pizzas. ¿Y en las Pizza. También son para muchos. Exacto. ¿Cuándo van a hacer las pizzas? ¿Hoy día o la próxima semana? Bien. Próxima semana. ¿Qué deciden? Hoy día tengo algo súper entretenido que no se pasa en ningún lado de la carrera. ¿Ya? Pero es súper cortito. Ah, tiene hambre. No, la ley de tiempo y estampilla. Y después viene el término de giro que también es cortito y si no terminamos hoy día lo vemos la próxima semana, lo que nos falta. ¿No se quiere pizza hoy día? Cuando ustedes prefieran. ¿Qué dicen? ¿Quién tiene hambre? La próxima semana. La próxima semana parece que César tiene un brillito hoy día. No, es que yo me cambié. Qué feo que yo me cambié a cajón, entonces aquí yo tengo que ir de uno. No sé, me sale muy larga la vida. Ya. Próxima semana creo. Próxima semana vamos a ver herencia y donaciones. Pero principalmente está enfocado a herencia, porque donación es la misma cuestión. Ah, y más ¿van a fácil. hacer una clase más? Sí. Ah, ya. Vamos a ver ley de timbre y estampilla, más conocido como IP. Timbre y estampilla. IP. Impuesto de timbre y estampilla. Este es un impuesto bastante antiguo. Muy antiguo. Sí, Más sí, antiguo que la ley de la renta. Antes se llamaba ley de timbre y estampilla y papel sellado. Carnet. Si por ejemplo yo iba al notario, y el notario iba a hacer una escritura, la escritura se visualizaba sobre un papel que ya estaba sellado, ya con estampilla y todos esos documentos pagaban este impuesto. ¿Ya? Un impuesto muy antiguo. De hecho, el precursor del IVA estaba contenido en esto. Los que tuvieron IVA conmigo lo habrán visto. El IVA originalmente, o lo que eran dos impuestos más antes del IVA, estaba contenido en la ley de timbre y estampilla. Y esta ley ha ido modificándose y avanzando con el tiempo. ¿Y de qué trata? Es el impuesto al crédito. En otras palabras, yo tengo un crédito y tengo que pagar un impuesto por ello. Y fíjense en el artículo primero, súper claro. Grábese con el impuesto que se indica las siguientes actuaciones y documentos que den cuenta de actos jurídicos, contratos u otras convenciones que se señalan. ¿Ya? Es un impuesto de carácter documental. Si yo le presto una luca a Ariel, así consensual, no se gatilla ITE. Tiene que ser documental. Protesto de cheques. 1%. Con un mínimo de 4.968 pesos. ¿Qué significa que un protesto de cheque paga un impuesto? ¿Por qué un cheque protestado gatilla este impuesto? Porque si yo voy al banco y el cheque queda protestado, ¿en qué se convierte ese cheque? En un instrumento que yo puedo utilizar para demandar a la parte porque me adeuda un pago, ¿cierto? Entonces ese cheque mutó y hoy día es un documento
que da origen a un crédito que no me han pagado. Y por eso cambió su naturaleza jurídica. Ahora es un cheque protestado, por lo tanto es un instrumento que yo lo puedo utilizar en tribunales para exigir el pago. Por lo tanto, es una operación de crédito. 1% del monto. Pero si el cheque es de lucas, serían 10 pesos. Abajo el mínimo. No, tiene un mínimo. Por lo menos 4.968 pesos. O sea, si es menor no aplica el impuesto. No, aplican el mínimo. Número 3. Letras de cambio. Libranzas, pagarés, créditos simples o documentarios. Y cualquier otro documento, incluso aquellos que se emitan en forma desmaterializada, que contengan una operación de crédito. Del librador. Yo libro un documento. ¿Ya? De ahí viene. Por ejemplo, yo libro un cheque. Cuando yo hago un cheque, yo lo libro. Soy el librador. Monto 0,066 por cada mes o fracción de mes. Por ejemplo, si hoy día yo le hago un crédito a Anaís a 2 meses, ya págame de aquí a 2 meses, fracción de mes, diciembre, enero, otro, más fracción de febrero, 3 meses. 0,066 por 3, por la cantidad de meses. Cuando yo llego a 12, ¿qué es lo que pasa? Yo quedo en 0,76, 77 por ahí. Al mes 13, ya ocupo la tasa máxima, que es un 0,8%. Entonces, voy al banco, tomo un crédito de consumo, hipotecario, lo que sea. Ya. Hipotecario, ¿cuántos años? 25 años. 300. 300 cuotas. ¿Cómo se engatillaría eso? Mira, el monto de crédito por 0,8%. Ahí está el impuesto de timbres y estampillas. Tomo un crédito de consumo, 24 meses, pedí 10 millones por 0,8%. Hay instrumentos que no tienen plazo de vencimiento. Y cuando no hay plazo de vencimiento, se entiende que la tasa es de 0,332 sobre su monto. ¿Algún ejemplo de algo que no tiene plazo de vencimiento? Lo ofrecen los bancos a sus clientes, realmente con la cuenta corriente. No, la línea de crédito. Si yo uso la línea de crédito, el banco me cobra intereses. Pero además, el fisco me cobra esto sobre el monto utilizado. Y se va gatillando timbre y estampilla sobre ese crédito que me está dando el banco sin fecha de vencimiento. Yo puedo tener línea de crédito usada hoy día, la pago mañana, la pago en 2 años más. Yo voy viendo cuándo la pago, ¿ya? Y cómo la voy pagando. Entonces, 0,332. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo una tarjeta de crédito y quiero comprar en 3 cuotas? ¿Se gatilla timbre y estampilla? Debería, ¿por qué? Muy bien, César. Debiera. Y así ocurre. Revisen los estados de sus tarjetas de crédito. ¿Ya? Si ustedes revisan los estados de sus tarjetas de crédito, en algunas dice ITE, en algunas dice impuesto. ¿Y de dónde viene? Por lo que yo compré en cuotas por la casa. Pero si, por ejemplo, yo hago una compra sin cuotas, ahí no se gatilla impuesto de timbre y estampilla. ¿Qué? Sí, pero bueno. Sí. La base imponible, monto del capital.
Si tengo una prórroga o renovación, pues hay que analizar. ¿Ya? Si se capitalizan los intereses, el impuesto corresponde a estos y se calcula en forma independiente del capital original. ¿Alguien ha refinanciado alguna vez algún producto? Eso se llama novación. ¿Ya? Si yo refinancio un producto, Esta vez. eso ya pagó impuesto. Ya pagó el ITE. Si yo tengo un hipotecario, no sé, en el Banco de Chile y me lo llevo al Banco Security, no me van a cobrar ITE sobre esa operación. Porque la operación ya pagó impuestos. Cuando yo tengo una deuda y la quiero renegociar, bueno, hay que ver cuál es el estado de esa deuda. ¿Por qué? Porque si hay intereses vencidos o intereses que se van a capitalizar, entonces se me calcula el impuesto sobre los intereses, porque el capital original no hay que recalcularlo, porque ya pagó. Y si la renovación no estipula plazo, ahí está la tasa para las renovaciones. ¿Dudas con esto hasta acá? Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría de ustedes cuando lleguen a finanzas? Cuando lleguen a auditoría. Y apartamos con finanzas. Cuando el profe Eric esté con ustedes y les hable de que el proyecto acá, el proyecto allá, que van a pedir un préstamo con el banco, ¿cierto? Y les va a hacer un cuadro de amortización, de seguro, para calcular el capital y los intereses, ¿cierto? ¿Qué le está faltando? El impuesto al crédito. ¿Qué esperaría yo? Que lo incorporen. ¿Va a afectar el flujo? Suavemente, pero lo va a afectar. Cuando estén en auditoría, ¿qué esperaría yo de ustedes? Si tienen operaciones de crédito, cuentas por pagar, documentadas y estén auditando las cuentas ahí con el profe Burgos, ¿qué esperaría eso? Revisen que no hay una contingencia por impuestos de timbre y estampilla. Una figura que es muy usada, por ejemplo, César le da un crédito a Patricia y no queda documentado, no lo hacen documentar, ¿ya? ¿Qué aprendimos? No se gatilla ITE, pero César quiere un respaldo. Entonces Patricio va a la notaría y hace un documento que se llama reconocimiento de deuda. Y el notario y llega Patricio. Yo reconozco que le debo a César 5 millones de pesos, los cuales me los dio con fecha tal, pagaderos en un plazo de 60 meses. Eso no gatilla timbre y estampilla. ¿Por qué no lo gatilla? Por algo bastante jurídico. No es un contrato. Los contratos son bilaterales. Hay dos partes. Y esta declaración, ¿qué es? Unilateral. Por lo tanto, no gatilla timbre de impuestos y estampilla. Pero el profesor ahí habla, en una parte inicialmente habla del acto jurídico. Sí, Y el acto jurídico puede ser unilateral. sí, pero este no... Pero no lo incluye. No, este no queda incluido. Ya. ¿Ya? Porque se rige por la 18045 sobre operaciones de crédito. Ya entiendo. Entonces la operación de crédito siempre es bilateral por lo menos. ¿Ya? Esa es la lógica del ITE. Ahora, el ITE también tiene algo bastante interesante. El sujeto pasivo. ¿Quién es el que paga el impuesto? El crédito. El deudor. Ya. El sujeto pasivo es el liberador, el acreedor. Pero la ley misma permite que el acreedor traspase el impuesto al deudor.
¿Y qué es lo que ocurre? ¿Quién lo paga finalmente? El deudor, porque la ley permite que se traspase de uno al otro. Pero eso en la práctica, ¿cómo sería la figura? Si tú vas al banco, tomas un hipotecario y el impuesto es 1,5 millones, entonces el banco te cobra 1,5 millones a ti. No lo paga el banco. Y ese famoso impuesto Que en realidad, Que es lo lógico, ¿no? no es lo lógico. Y uno puede decir que El no. sujeto pasivo, ¿quién es? El que te está empezando. El acreedor. El banco es el que tiene que pagar el impuesto. Pero esta ley permite trasladar el impuesto al deudor. Se Pero puede permite- rechazar. Y yo no podría Eso. eso. El banco no te lo da. Bajo sus reglas entonces. Sí. Ahora tú quieres pedirme un crédito a mí ya, pero tú te haces Las cargo del impuesto. condiciones. La ley lo permite. ¿Ya? bien permisiva la ley. Desde ese punto de vista, sí. Profe, pensaba un poco mientras usted Sí. hablaba del impuesto que era más o menos similar al IVA desde la figura del, o sea, el IVA es un impuesto indirecto, ¿no? Sí. Y el sujeto pasivo, claro, ahí cambia en relación a ese Sí. impuesto. El sujeto pasivo siempre ahí es el comprador, ¿ya? Pero en timbre y estampilla, si bien es cierto, también es un impuesto indirecto, el sujeto pasivo es En la el que crédito. te está dando el crédito. Solo que se cambia la figura. Bueno, aquí el banco librado es el primer responsable del pago del tributo con los protestos, ¿ya? Y ahí vienen algunas normas que no vale la pena que las andemos revisando, ¿ya? Esto es lo que yo les quería pasar de timbre y estampilla. Nada más. ¿Ya? Y eso entra en el certamen, profe. Sí, ahí entra algo. Saber que es documental, las tasas, que hay una tasa mínima, por ejemplo, en los protestos, Profesor. que hay una tasa máxima en las operaciones de crédito. ¿César? ¿Va a hacer alguna especie de eso? ¿Quieres que el suba? No tengo. Sí, pues. Sí. Ya, Porque esto va a ser más largo el libro. ya, se los incorporo. Ahora mismo se los subo. Una paquete hecha. Y ahora vamos a llegar al término de avanzar, ya con el logo. Nosotros cuando estábamos en taller, los que tuvieron taller conmigo, Ya lo vio. ¿ah? No. Vimos un poquito de término de giro, ¿cierto? ¿Qué se acuerdan del término de giro? Que es parte del ciclo de vida del contribuyente. Perfecto. ¿Qué más? 21. Y vimos esto. Nosotros nos concentramos en esto en taller, principalmente. Dijimos, todo contribuyente que termina su giro comercial y industrial de sus actividades deje de estar a efecto de impuestos, debe dar aviso al servicio a través de qué cosa? La carpeta tributaria o el expediente electrónico que se llama. Que incluirá un formulario que contiene las enunciaciones requeridas para informar la terminación de sus actividades. Doy mi aviso de término de giro. Con el formulario 2121 que está en línea. Y eso, a la opción término de giro, declarar término de giro. Adjuntando en la carpeta el balance al término de giro y los antecedentes para la terminación de los impuestos que correspondan, además de lo que estime necesario para dar cuenta del término de sus actividades, y debe pagar el impuesto correspondiente determinado a la fecha del balance final. El término de giro, ¿en qué está pensado? ¿Un contribuyente que hace término de giro puede volver a iniciarse? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Sí, se Sí. puede iniciar. ¿Y las cuentas giran más cosas? Por ejemplo, pongamos que Patricio tiene una actividad como empresario individual y hace término de giro. Y a los 5 años quiere volver a iniciarse, perfectamente puede hacerlo. ¿Ya? Su RUT sigue vigente, sigue vivo.
Ahora, si fuera una sociedad, ¿cuándo se acaba una sociedad? Se disuelve. Cuando se disuelve. O sea, disuelve la sociedad, desaparece. ¿Requisito para disolver una sociedad? ¿Lo vieron con profe Holguín? Tiene que quedar escriturado. Si es una sociedad que está escrita en el registro de comercio, se pone en escritura. Si es una sociedad colectiva civil, también. Solo que no tiene personalidad jurídica. De publicarse, ¿no? Si es una sociedad del RES, del registro de empresas del Ministerio de Economía, ¿qué voy a hacer? La escritura de disolución. ¿Basta con eso? Tiene que publicar. ¿Ah? Publicar en el diario oficial. Claro, cuando es del registro de comercio. Pero bastará con eso. Yo hago la escritura cuando quiero. ¿Tiene su impuesto al día? Sí. No se muere, no se muere. Si una empresa llega y se disuelve, ¿qué pasa con los impuestos? Me imagino que hay que pagarlos primero antes de... Sí, pero creo que el servicio que usted tiene de disolverse si lo paga un impuesto. Sí. Respira. Eso, toma ahí. ¿Quién escribe la disolución? Porque la guardita Perdón, tan feliz. ¿Ah? El conservador. ¿Cierto? El notario. Me van a creer que hasta hace unos años, a la reforma tributaria, hubo que incorporar una norma. ¿Qué dice? Mejor dicho, reforzar la norma porque ya existía. Decía, los notarios y conservadores no inscribirán una disolución en donde no conste el certificado de término de giro. ¿Por qué? Porque supongamos que se me ocurre hoy día disolver una sociedad, tengo impuestos pendientes y desaparezco. ¿Se acabó la sociedad? Es como bien lógico, pero créanme que la norma existía pero no era respetada. ¿Y qué habría que haber hecho para que sea respetada? ¿Cómo hacemos que el notario y el conservador respeten esa norma? Son responsables del Estado. Eso fue lo que hubo que hacer. Hacerlos solidariamente responsables del pago. Entonces, ¿qué pasa? Si el notario y el conservador disolvieron, no está el certificado de término de giro. ¿A quién les cobra el servicio? ¿Y el notario quiere que ver su bolsillo afectado? Entonces, esta es una norma también precautoria, para que el contribuyente no desaparezca. ¿Una sociedad se puede volver a iniciar después de término de giro? Sí, puede, porque no está disuelta. El término de giro es requisito para disolverla, pero no necesariamente la voy a disolver. Y cuando una sociedad desea reiniciarse, ¿quién le piden en el servicio? Término de giro. No, que ya está con término de giro, va a reiniciarse. Inicio de la actividad. ¿Qué le van a pedir? Certificado de vigencia, para verificar que no esté disuelto. O sea, ¿Sí? porque si se disuelve ya no hay forma de que... Ya murió esa sociedad, ya la enterramos. Pero si hago término de giro, no necesariamente voy a disolver. Va a quedar a criterio de los notarios. Pero la norma de término de giro se va a poner en el caso de que tú vas a disolver. Y te va a cobrar un montón de impuestos pensando en una futura disolución. Plazo: dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de término de su giro de sus actividades. A ver si se acuerdan. ¿Qué significa esto?
terminó su actividad el 7 de diciembre, ¿hasta cuándo tiene plazo? 2 meses. Dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de término del giro. ¿De acuerdo? Hasta final de febrero. ¿Qué es la fechas? 28 de febrero. 28 de febrero. O 29. O 29 de Porque febrero. dice 2 meses siguientes a la fecha de término del giro. ¿Cuál es la Habla fecha? de meses completos, siguientes. A la impresión. Acuérdense de la norma de inicio. ¿Se acuerdan de la norma de inicio? Hablaba de los 2 meses siguientes a aquel en que inicia actividad. Por ejemplo, cuando yo estaba en inicio, iba a buscar el mes en que inicié. Hasta el último día del segundo mes después que inicié. Pero en el término de giro voy a buscar la fecha. El término de giro. El 8. Hasta el 8 de febrero. ¿Ya? Ahí voy a buscar. ¿Qué pasa si lo presenta el 5 de junio del 23? El término de giro, un contribuyente. ¿Hasta cuándo tiene el plazo? 6 de agosto. 6 de agosto del 2020. 6 de agosto. 25 de julio del 2027. 6 de Ya. Volvamos a este caso. 7 de diciembre del 2020. ¿Qué pasa si presento el término de giro el 5 de junio del 23? Ahora. Si yo terminé mi actividad el 7 de diciembre del 2021 y vengo a presentar el término de giro el 5 de junio del 2023, ¿qué pasa con eso? Presentando fuera de plazo. Afuera de plazo, perfecto. ¿Qué más? ¿Puede revisarlo el servicio? ¿Y en ese periodo qué presenta él sin movimiento? No presentó nada. El término de giro no. Pues se excedió el plazo. Ya, está fuera de plazo. ¿Qué pasa si está fuera de plazo? ¿Qué se ganó? Multa. Una multa. Artículo 97 del número 1, una UTM. Ya. ¿Pero qué más? ¿Puede revisarlo el servicio? Sí. ¿Por qué? Porque tiene la facultad de hacerlo. ¿La Fortnite? Ya. Podemos ¿Pero cuál es la norma que me permite fiscalizarlo? Los voy a seguir devolviendo a taller de evaluación básica. Y los voy a devolver a código tributario. ¿Cuál es la norma que me permite fiscalizarlo? Artículo ¿cuánto? 59. 59. ¿Y el 59 qué dice? Dentro de los plazos de prescripción. ¿Cuáles son los plazos de prescripción? Artículo 200. 3 años prescripción ordinaria. Prescribe la acción fiscalizadora del fisco. Acción ordinaria. ¿Estoy dentro del plazo? Sí. ¿Cuál es el plazo extraordinario? ¿Ah? 3 años más. 6 años, artículo 200, inciso segundo. 6 años. Para los contribuyentes no declarantes de impuestos y los contribuyentes que declaran maliciosamente. Entonces, si al 7 de diciembre del 2021 el contribuyente no declaró su término de giro y tenía impuestos que pagar y es no declarante, ¿cuál norma me aplica? ¿200 inciso primero o 200 inciso segundo? Segundo, porque tiene impuestos pendientes. Pero si declaró todos los impuestos y me falta dar el aviso solo de término de giro. El primero, si hay que tener ojo, ¿cuál me va a aplicar? ¿Se acuerdan del 201? No. Ya no es.
Prescripción de la acción de cobro, artículo 201. Que es muy distinto a la prescripción de la acción fiscalizadora. La acción de cobro es lo que usa tesorería para asegurarme que yo pague la deuda que yo tengo. ¿Cuánto es eso? 3 años normal, 5 años extendida. Prescripción larga del Código Civil. Son 3 años desde que se notifica de la deuda. 3 años desde que el contribuyente reconoce la deuda. Por ejemplo, supongamos un contribuyente postergó un IVA. ¿Ya? Y después llega a la tesorería al año 2. Oye, no me has pagado el IVA que está postergado. Si no me pagas te voy a embargar. Y va al contribuyente y hace un convenio de pago para pagarlo en cuotas. Al hacer el convenio, él reconoció la deuda. Cuando yo reconozco la deuda por escrito, al hacer el convenio, interrumpo la prescripción y vuelve a foja cero. Es el número 1 del 201. Número 2. Cuando hay una liquidación o giro. El servicio es la acción fiscalizadora, me cita, me liquida, determina la diferencia de impuestos, y al liquidarme, estamos dentro del plazo de 3 o 6 años, ¿qué es lo que ocurre? Interrumpe la prescripción de pago y genera la deuda con la liquidación. Y si después el servicio gira, es decir, hace el cupón para ir a pagar al banco, que genera la deuda, tiene de nuevo hasta 3 años para girar, después de una liquidación. Y cuando gira, vuelve a interrumpir la deuda. Voy a pasar al tuyo. Puede pasar harto tiempo. Entonces de repente aparecen en tesorería contribuyentes que le están cobrando cosas del 2010, del 2005. Entonces el contribuyente tuvo convenios de pago entre medio y después los dejó de pagar. ¿Qué es lo que pasó? Fue interrumpiendo la deuda. O, tercera opción, sentencia judicial. Porque mientras las causas tributarias se están tramitando, ¿qué es lo que ocurre? Quedan suspendidas. Y cuando los tribunales fallan en la sentencia, se interrumpe la prescripción. Entonces supongamos que el tribunal me dice no al lugar por una liquidación. Ya, perfecto, no al lugar, se interrumpió la prescripción. Y después, en 3 meses más, el servicio llega y me hace el giro. Volvió a interrumpir la prescripción. Y vuelve a foja cero. ¿Ya? Eso es del 201 para que lo repase. Si entre usted y los CDI no hay movimiento en la causa, ¿No hay movimiento en la causa en el tribunal? no, pero claro, por parte de la tesorería. Tú dices... Pero un cobro de impuestos. A un cobro de impuestos, ya. Artículo 201. Ya, ¿y qué pasó? ¿Qué pasa si en ese tiempo, entre el plazo que usted no hay movimiento? No se interrumpió la deuda, Claro, no pasó nada de eso. nada. Si ya pasé los 3 años, tesorería va a perseguir por los 5 años. Ya, y ahí ya no es un proceso tan ejecutivo, sino que es un proceso más largo. Y si pasaron los 5 años, él puede solicitar la prescripción de la deuda. Efecto del término de giro. Mediante esta declaración, el contribuyente cumple con todas sus obligaciones que le corresponden, sin necesidad de otros trámites. Por ejemplo, es muy normal, por ejemplo, este contribuyente que cerró el 7 de diciembre del 2021, en el mes de enero, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mandar el formulario 29 de diciembre del 2021. Entre febrero y marzo del 2022, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mandar las declaraciones juradas de renta. Y en abril, ¿qué va a hacer? Va a mandar la renta. Pero esto está diciendo que todo eso es innecesario. Yo hago el término de giro, en diciembre del 2021, no tengo que hacer nada más del otro. Declaración, ¿no? ¿La renta, por ejemplo? ¿No? No, por el término de giro, ya todo listo.
Pero ¿y si me conviene hacerla? Excelente. Porque para alguna devolución que yo pueda recibir. Te la van a hacer en término de giro. Ah, se hace todo. Ah, como que se anticipa. O sea, sé todo. Ah, ya. Yo calculo una RLI al término de giro. Determino impuestos a pagar al término de giro, IVA. Término de giro manda. Ahí se acaba la historia tributaria del contribuyente. Una vez que el contribuyente da su aviso de término de giro, el servicio dispone de un plazo de 6 meses para girar cualquier diferencia de impuestos y certificar el término de giro. Esta norma es nueva de la modernización tributaria. Antes se seguía la norma del artículo 200. Que de cierta manera todavía se sigue en algunos casos. Supongamos que llega, lo cual es muy común, de 5 términos de giro que llegan, uno está prescrito. Es decir, está más allá de los 6 años. Llega Adiel, no, que yo terminé mi actividad el 14 de abril del 2014. ¿Cuántos años han pasado? 9 años. Está más que prescrito. Yo no tengo necesidad en ese caso de ir al servicio. Sí, 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 tienes que terminar el trámite administrativo. pero Lo que pasa el es que ya está servicio ya no prescrito. tiene facultad para cobrarte impuestos después de No. pasados los 6 años. No, solamente va a hacer el trámite administrativo que te falta de cerrar la actividad. Tampoco te van a cobrar la multa. ¿Y en qué plazo prescriben las multas? ¿Se acuerdan? Artículo 200. 3 años Hay que leer así. para la sanción pecuniaria. ¿Ya? Entonces, el servicio tiene un plazo de 6 meses. Yo presento mi término de giro y eso tiene 6 meses para revisar. Y girar cualquier diferencia y certificar el término de giro. En caso que el servicio no se pronuncie en este plazo, Se tendrá que resaltar. se entiende aceptado. Salvo que hayan nuevos antecedentes que modifiquen la determinación de impuestos del contribuyente. O que el contribuyente presente antecedentes adicionales que no hayan tenido a la vista al momento de realizar la declaración. O bien, el servicio haga una resolución fundada en donde indique que la declaración presentada es maliciosamente falsa. Pongamos que el servicio tiene un cliente, una empresa, la empresa presenta su término de giro. Y el representante legal se llama Ariel. ¿Y qué podría hacer el servicio? Podría ir a esta paginita y decir, la publicidad está, esta la voy a buscar y yo coloco aquí y escribo Ariel. Y me sale, mira, Adiel Jaque tiene 2 sociedades en Panamá y estas sociedades, él actúa como representante legal de la sociedad que está haciendo término de giro en Chile, la cual es la accionista de esas sociedades. Pero resulta que esas sociedades no están en el balance. ¿Qué diríamos entonces? Falso el balance. No considera estas sociedades que vienen afuera. Entonces, ¿qué hago? Presentación maliciosa. Exacto, maliciosamente falso. ¿Ya? Ahora probablemente yo le voy a decir, oye, ¿qué onda con estas sociedades? Arreglemos Sí, macho, te mandé el balance equivocado. Ese balance no incluía esta sociedad. Mira, este es el balance que sí la incluye, te lo mando. ¿Qué
¿Qué pasa ahí? Nuevos antecedentes. Se renuevan. Ahora, esta norma es muy mala. Es muy poco clara la norma. Tanto para el contribuyente como para el servicio. Estaba en el proyecto de ley que se cayó en el Congreso mejorar esta norma. El plazo para efectuar la revisión de los nuevos antecedentes será de 3 meses, contado desde que se tome conocimiento de ellos. Si no se pronuncia dentro de los el servicio no se pronuncia dentro de los plazos señalados, procede lo dispuesto en los artículos 59 y 200. Adelante. Pero, profesor, todo eso es dentro de los 6 meses. Claro, si el servicio ya me presenta las cosas de nuevo, empiezan a correr de nuevo a los 6 meses, y como hay nuevos antecedentes, el servicio aumenta el plazo en 3 meses. Si el servicio no se pronuncia dentro de los plazos señalados, produce lo dispuesto en los artículos 59 y 200. Y esto choca con lo que está arriba. Es que puede ser que sea la diferencia entre plazo de caducidad y prescripción. Pero es que el problema, que vamos a ver más adelante, que esta norma clausura cualquier revisión posterior. Entonces, por eso yo digo, esta norma es muy mala. Es del 2020. Es muy mala porque me dice, oye, igual puedes revisarlo después. Pero ¿qué pasa si el contribuyente se disuelve? Están cayendo proyectiles, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa si el contribuyente se disuelve? Vamos más adelante, la norma me impide volver a revisarlo. Queda clausurado. Y entonces, ¿por qué me hablan del 59 y 200? Esta norma tiene muchos problemas. Y está en materia de revisión por parte del Ministerio de Hacienda. Iban a haber correcciones, pero no prosperaron. Entonces, ¿qué es lo que hace el servicio? Toma el criterio más prudente posible. Se pronuncia en los 6 meses más el aumento de 3 y sería. Porque no tengo posibilidad después de volver a revisarlo. Bueno, aquí está la clásica norma, que si el contribuyente vive en una zona geográfica sin internet, sin energía eléctrica, ¿qué es lo que pasa? Puede presentarlo en forma presencial. Aceptado, teniéndose por aceptada la declaración de términos de actividades formulada por el contribuyente, el servicio queda inhibido de pleno derecho para ejercer ulteriores revisiones o fiscalizaciones. Aquí está lo que les decía. Debiendo notificar al contribuyente el cierre definitivo del procedimiento dentro de un plazo de 15 días. ¿Qué es el problema de esta norma? Si ponemos que Tiare es una empresa que está haciendo términos de giro y el servicio la fiscaliza por términos de giro, no le determina diferencias, se cierra, se clausura, no la puedo volver a revisar y después aparecen nuevos antecedentes, no puedo, porque si eso queda inhibido después de darle el término de giro. Eso es una norma que tiene problemas. Por lo tanto, espérense de que se titulen, o tal vez una vez que se titulen, que esta norma se va a modificar. Viene en el pacto tributario que se va a trabajar en el Congreso a contar de marzo, que tiene problemas. ¿Dudas hasta ahí? ¿Hacemos el primer break? Sí, Para que porque no es mucho largo. les llene el kiosco. Sí. Ya, 15 minutitos.